Buen día, pues bienvenidos a quienes escuchan en la transmisión por aquí en vivo. Y bueno, también darle la bienvenida a nuestros panelistas en este webinar titulado de la dirección de tesis como una actividad pedagógica. En este caso vamos a presentar dos casos. El caso obviamente mexicano con el doctor José Cruz y el caso de Argentina con la doctora Miriam Isset. Tenemos también, nos acompaña el doctor José Arturo Martínez. Bueno, próximamente doctor, porque de repente sí me a punto de presentar su tesis, entonces él nos va a hacer el favor de comentar los trabajos, complementar un poco estos trabajos. Les comento a ustedes la dinámica. Normalmente hacen las exposiciones de manera individual. Vamos a iniciar con la doctora Miriam. 20 minutos, máximo 25 su exposición, igual en el caso del doctor José que seguiría. Después vamos a pedirle al doctor Arturo nos haga unos breves comentarios y abriremos un espacio ya para complementar o el debate que generen entre ustedes otros 10 minutitos más y luego pediremos a la audiencia que, bueno, nos plasme o nos diga preguntas, comentarios, incluso felicitación, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, no quiero yo robar mucho tiempo en esta introducción, pero sabemos que el nivel, obviamente, cuando hablan ustedes de esa dirección de tesis, pues están principalmente enfocándose a lo que es el nivel posgrado, ¿no? Que es realmente donde se forman habilidades de investigación, porque igual en el pregrado, pues por lo regular esas tesis abonan más a la cuestión de poner en práctica o resolver casos de propiamente de su profesión. Entonces, bueno, pues vamos iniciando. Sabemos que ustedes trabajan con la élite del país, me imagino en ambos casos, porque bueno, en el caso de México estamos hablando de un 2% del total de la población que puede acceder a este nivel educativo. ¿Bien? Bueno, pues entonces adelante, iniciamos, doctora Miriam. Sí. Le pedimos a Cristian nos comparta la presentación, por favor. Bien. Bueno, buenos días a todos, a todas, quienes están acá presentes y escuchando también. En esta oportunidad vamos a presentar la dirección de tesis como actividad pedagógica y si puede pasar al siguiente. Voy a proponer a grandes rasgos, vamos a dialogar con José acerca de la naturaleza compleja de la tutoría y la dirección de tesis en Argentina y en México. Vamos a dirigir la mirada hacia la comprensión del carácter formativo de los procesos de dirección de tesis. Y en mi caso específicamente voy a dividir mi presentación en dos grandes aspectos. En un primer aspecto voy a presentar las condiciones contextuales en las que se encuentran insertos los directores de tesis en Argentina, planteando algunas problemáticas que estamos dialogando e intentando a través de publicaciones y demás trabajar esos aspectos. Y por otro lado voy a comentar a grandes rasgos mi investigación, mi proceso de investigación que inicié en mi doctorado y continúo en mi postdoctorado respecto de la dirección de tesis como práctica de acompañamiento desde la formación de grado al posgrado, afianzándome específicamente en las trayectorias de formación doctoral y cómo los directores acompañan esas trayectorias. Siguiente, por favor. Bien, un poco para ubicar el contexto de Argentina, ¿no? Sabemos que Argentina presenta en la actualidad en distintas regiones y en mi caso la Universidad Nacional del Nordeste se encuentra en la región NEA, que es la ubicada en amarillo, ¿sí? En el estado de Chaco se encuentra la carrera de Ciencias de la Educación y los estudios de Ciencias de la Educación. Algo como para tener presente para las próximas diapositivas es que la mayoría de las universidades nacionales de mayor auge en producción académica y número de investigadores se encuentran en la región centro, por supuesto ubicado en la perspectiva de la Universidad Nacional de Buenos Aires,
también en la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario y una histórica en cuanto a lo que es educación, la Universidad Nacional de Tucumán. También ha adquirido bastante auge en los últimos años la Universidad Nacional de Cuyo, que se encuentra en la región Cuyo. Y bueno, las regiones de NOA y Sur y NEA estamos en proceso de consolidación, en procesos de educación específicamente. Siguiente, por favor. Bien, antes de adentrarnos en las problemáticas y el estado contextual de los directores de tesis en Argentina, me pareció pertinente dar cuenta de en dónde se encuentran insertos, ¿no? Y para eso remito a un mapa de las agencias de producción de conocimientos en Argentina que se están suscitando en la actualidad, que justamente son aspectos que lo estamos trabajando desde la Sociedad Argentina de Investigación en Educación. Y vamos a ver que ya las universidades nacionales no son las únicas encargadas de producir conocimientos en educación en Argentina, ¿no? Y en este caso les hablo de las universidades públicas, las nacionales y las estatales o provinciales, como les llamamos allá, y las universidades privadas de mucho prestigio y larga trayectoria, sino también que comenzaron a proliferar en los últimos años la presencia de informes en lo que hace a los organismos públicos de información e investigación, el Ministerio Nacional y los ministerios provinciales también en los últimos años, específicamente con las políticas del 2003 en adelante, comenzaron a consolidar institucionalmente esos organismos y comenzaron a producir informes. Por supuesto, los organismos internacionales, que a partir de la década de los 90 en Argentina, como estimo que aquí en México también tuvieron fuerte injerencia, y en Argentina también prima bastante aspectos de la sociedad civil, y por supuesto por la historia argentina en cuanto a lo que es la educación pública, organismos como CETERA, CONADU, son organismos que también producen conocimientos en educación. No obstante, yo me quiero remitir a lo que está señalado en blanco, ¿no? Respecto a que es allí donde se concentran los directores de tesis actualmente, en las universidades públicas y nacionales, provinciales, las universidades privadas, los centros de investigación independientes que abordan la línea educativa, que es el CDES, el CEIL y el IDES, donde, a eso quiero remarcar como una particularidad en Argentina la mayoría de los directores de tesis son docentes universitarios, docentes investigadores, lo cual implica que en la universidad pública hacen docencia e investigación de forma conjunta. No obstante, en los centros de investigación independientes solamente se encuentran investigadores concentrados plenamente a la tarea de investigación. Entonces, podemos encontrar esa diversidad en Argentina. No obstante, cabe destacar que la mayoría son docentes investigadores insertos en universidades públicas y o privadas. Y un rasgo característico que en los últimos años ha emergido en Argentina es que a partir del año 2006, con la ley de creación del INFOD, que regula los institutos superiores de formación docente, para que se comprenda, podríamos denominarlo como el viejo normalismo en Argentina, dedicado a la formación docente, han instaurado normativas para esos institutos de formación docente en los cuales pueden realizar también investigación, e incluso es una de las funciones asignadas a los institutos superiores de formación docente. Entonces, en los últimos años también, si bien no producen tesis, también se les ha dado lugar para que puedan hacer proyectos de investigación. Y también hay directores de proyectos, en este caso, operando en esos institutos. Siguiente, por favor. También otra de las particularidades que presentamos, como en Argentina se está suscitando, y por las conversaciones con José estimo que también, es que quienes investigan en educación en Argentina devienen no solo de la carrera de Ciencias de la Educación, que es la carrera de base para iniciar los estudios en educación, sino que también provienen de otras áreas de las sociales, y también en los últimos años comenzaron a proliferar
perspectivas de las ciencias exactas que se están orientando a investigar en educación. En este caso, en esta tabla que se presenta, puede verse que son datos de CONICET, de un informe de CONICET que tomó a 160 investigadores activos en educación de toda la Argentina y que solo 31 son de ciencias de la educación, es decir, tienen carrera de base en educación. Y otras carreras como sociología, historia, antropología y letras son las que le siguen en cuanto a que tienen otra carrera de base, no obstante, se orientaron a investigar procesos educativos. Como también pueden ver, también existen otras carreras que comienzan a orientarse en esa línea, ¿sí? Siguiente, por favor. Esto nos hace preguntarnos, justamente entrando en la temática de la formación para la investigación, es que quienes ejercen las direcciones de tesis en tesis doctoral, líneas de base, lo cual también presenta un estado de situación que son distintos los modos de concebir al fenómeno educativo y por supuesto también en torno a concebir a la formación, a los procesos formativos. En cuanto a específicamente a las direcciones de tesis, en Argentina podemos decir que no existen normativas únicas, sino que devienen, por supuesto, de cada universidad y específicamente de cada programa de maestría o doctorado. No obstante, siempre la solicitud que evalúan los comités del doctorado para admitir a un estudiante con un director de tesis es la pertinencia de la vinculación disciplinar. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso, algo para seguir problematizando y preguntando, ¿no? Es esta pregunta si ser investigador habilita para formar para la investigación. Y esta pregunta es una pregunta problematizadora que en Argentina, a partir justamente de los 90 que comenzó a estudiarse los posgrados y a partir específicamente de la pedagogía doctoral que profesa Viviana Mankowski, en concordancia con los estudios de Moreno Gallardo y de José Torres Frías, comenzaron a instalarse en Argentina preocupaciones prácticas, si bien asistemáticas, comenzaron a problematizar esta pregunta justamente, dando cuenta que generalmente con ser investigador no basta para formar para la investigación. También otra de las experiencias en Argentina es que se inició a trabajar la formación para la investigación en directores de tesis en algunos programas de ciencias sociales específicamente, doctorado en geografía, doctorados en educación, doctorados en ciencias sociales, donde generalmente se solicita investigadores de esta área, Viviana Mankowski, Fastuca, Lorena Fernández Fastuca, Catalina Weinterman, a desarrollar seminarios, taller, conferencias dedicados a este campo justamente para subsanar en cierto sentido esta preocupación que comienza a ser cada vez mayor en Argentina en estas prácticas doctorales. No obstante, justamente esta pregunta, si ser investigador habilita a formar para la investigación, se ha intentado responder, ¿no?, con un campo disciplinar de la formación para la investigación consolidado con las perspectivas de Moreno Gallardo, que iniciaron hace casi 30 años aquí en México, justamente en Guadalajara, Torres Frías, que también aporta a la línea aquí en México, y en Argentina con Viviana Mankowski, Fastuca, Weiteman, y Aníbal Bar, que en este caso fue quien me estuvo orientando en mis estudios de formación doctoral. Entonces podemos decir que este campo de la formación para la investigación es un campo consolidado que intenta, en este sentido, responder a esta pregunta en términos del campo disciplinar, pero también estamos preocupados por instalar estas prácticas en los programas doctorales. Bien, siguiente, por favor. Entonces, en Argentina, para emitir claridad, nos preguntamos quiénes son los directores de tesis.
Y remitiendo a la presentación inicial, los directores de tesis generalmente son los docentes investigadores de las universidades públicas, privadas, estatales, que profesan esta doble función, ¿no?, de docentes e investigadores específicos del CONICET, que generalmente son del organismo nacional más reconocido de Argentina, y expertos que, si bien no son doctores, son muy reconocidos por su trayectoria, pero que también pueden ser estos expertos que ya han sido jubilados, que ya se han retirado del campo disciplinar, pero siempre con la exigencia de un codirector activo, es decir, que esté dentro del programa de categoría de docente investigador, como el estilo aquí del SNIC. En Argentina está la categorización, y siempre se solicitan categorías de 3, 2 o 1 también para dirigir tesis. En Argentina la categoría máxima de docente investigador es la categoría 1, pero la categoría 3 es la categoría intermedia, que ya habilita a dirigir tesis doctorales y habilita también a dirigir proyectos de investigación. Siguiente, por favor. Bien, no obstante, en función de lo que fui relatando, hay algunas peculiaridades como para problematizar en torno a que en esta dirección de tesis, dirigir justamente tesis habilita y es una condición necesaria dentro del sistema normativo y prescriptivo de ascenso a categorías, para acceder a categorías 2 y 3, es decir, para pedir esas categorías, el organismo de categorización solicita haber tenido direcciones concluidas de tesis doctorales o de maestría. Entonces la pregunta es, si bien no existe una norma escrita que sí o sí debemos dirigir, la entendemos de igual modo en el colectivo investigador como una práctica obligada. Y de ahí deviene la pregunta, práctica obligada, pero no requiere formación. ¿En qué sentido? En que ya basta tener una categoría 3 y ser doctor para formar, para investigar, pero justamente no se solicita una acreditación de procesos de formación para la investigación. Y aquí es justamente sumado a estas condiciones y a estas prácticas ex ante que se solicitan requisitos o que los docentes investigadores para ascender de categoría saben lo que tienen que hacer, sin ser obligados, pero es una condición necesaria que tienen que cumplimentar. Se suman las condiciones laborales a las cuales están el máximo número de directores de tesis en la actualidad. Generalmente sus condiciones laborales en las universidades públicas se encuentran en un menor número los docentes investigadores con dedicación semi o exclusiva, que son la mayor carga horaria de 40 horas dedicados a la docencia y a la investigación, y en donde cubren con esa condición exclusiva su formación para la investigación a sus tesistas doctorales o de maestría. No obstante, justamente la mayoría o la cantidad máxima de investigadores que forman a doctores, a nuevos doctores, se encuentran en Argentina, como lo llamamos, en la condición laboral de docentes investigadores simples, que aquí se lo llama parcial, que son doctores que están insertos de modo simple en cátedras universitarias en Argentina, que llevan a la par la docencia y como carga llevan a la investigación, porque solamente somos pagados por emitir docencia. Entonces, esta problemática suscita una sobrecarga laboral, no obstante, generalmente son quienes han transitado toda una trayectoria de formación a través de becas de CONICET y que están formando a los nuevos doctores, a la nueva generación de relevo. Y otra condición, como les comenté, investigadores plenos de CONICET que están dedicados específicamente a la investigación, pero una discusión que ahí estamos entramando con José y también en Argentina nos preguntamos cómo forman para investigar si solamente investigan y no tienen esta praxis docente, ¿no?, en torno a la formación para la investigación.
teniendo como supuesto que con ser investigador solamente no alcanza para formar, para investigar. Entonces, eso es como para presentar un panorama. Y por último, algo interesante a destacar es que en Argentina también se presenta esta dualidad de roles y responder a distintos sistemas en paralelo, ¿no? Se intenta responder a la normativa y a los requerimientos de una universidad pública en torno a informes, acceder a categorías, solicitar proyectos en torno a procesos en la investigación dentro de la universidad, pero a la par estamos intentando introducirnos en el sistema de CONICET a través de ser investigadores formales dentro de CONICET y también entonces respondiendo a este otro sistema con otros estándares orientados a las publicaciones en categoría 1, de revistas de categoría 1, direcciones de tesis, entre otros aspectos. Entonces, para subrayarnos, los docentes investigadores de tiempo simple son los que más forman, en este caso, a los futuros doctores y se encuentran inmersos en esta dualidad de roles pivoteando entre universidad y CONICET. En este caso creo que es como la universidad y el CONACYT, con distintos requerimientos y estándares que solicitan cada organismo. Siguiente, por favor. Algo también como interesante como para subrayar es que los directores de tesis en Argentina, no, me parecía no menor traerlo aquí, es que en los últimos años para los directores de tesis en el grado estamos atravesando por un proceso de cambio curricular en Argentina obligatorio, en donde las instituciones debaten erradicar la práctica de la escritura de tesis de una licenciatura para acceder al grado de licenciado. Y justamente esto es el debate que se está dando ahora en Argentina, en pos de que quienes formamos para investigación consideramos una práctica necesaria porque es un proceso de sistematización o sistemático de ideas y de producción de conocimiento volcado en un producto, como en este caso una tesis, si bien de licenciatura, una tesis. Entonces, estos directores de tesis estamos atravesando como en este proceso de debate de cambio curricular. En cuanto a los directores de tesis, también están dirigiendo maestrías disciplinares, pero también profesionalizantes. Y aquí es donde estamos problematizando otro aspecto respecto a la diferenciación entre maestrías de índole profesionalizante y las disciplinares, en donde la investigación están entendidas desde distintos sentidos. Entonces, ¿cómo hacemos los directores de tesis para cubrir esas finalidades de investigación en cada aspecto de la maestría profesionalizante y o disciplinares? Y de doctorado también, que estimo que aquí también es con voz y sin voto. Siguiente, por favor. Usted me dice el tiempo. Sí, todavía faltan 5. Bien, bien. Voy a tratar de ir rápido. Sí. También una particularidad muy, muy interesante que también hemos propuesto en los estudios que fui realizando en los últimos años es que justamente esto se publicó en el libro que publiqué en Flores con Bar, que fue mi director de tesis, en donde se establecen diferencias en dirigir tesis de becarios de CONICET, que son justamente quienes se inician en la investigación, y de dirigir a tesistas que ya se encuentran experimentados o ya han atravesado un proceso de experiencia profesional y de práctica profesional en torno a la diferenciación de intereses que tienen los tesistas y por ende la diferenciación de enfoques formativos o de procesos formativos que deben desenvolver los directores. Se observa que en el caso de los becarios, que son jóvenes, inician la formación doctoral como un inicio de su trayectoria. No obstante, en Argentina hasta el momento se está observando a docentes que están en la universidad, pero que quieren acceder a una formación doctoral como un cierre de su trayectoria. También en el caso de los becarios, para diferenciar, son recientes egresados de carreras ligadas con la investigación,
No obstante, en el caso de los tesistas con experiencia, ya vienen con cierta trayectoria y tienen claridad de lo que quieren investigar o indagar. También los intereses son distintos, porque en el caso de los becarios pretenden, luego de una formación doctoral y postdoctoral, pretenden ingresar a un sistema de investigación estatal como en el CONICET o ser docentes investigadores de tiempo completo en la universidad. No obstante, los tesistas que vienen más experimentados ya se encuentran con una institucionalización consolidada, laborando en universidades o en lugares de trabajo vinculados a su tema de tesis. En el caso de los tesistas, inician a construir un objeto de investigación desde el vacío, ¿no? Comienzan a estructurar. Y en el caso de los tesistas, tienen praxis, pero deben objetivarla en un proyecto de investigación coherente. ¿Sí? En términos de tiempo, los becarios sabemos que en Argentina están corridos por los tiempos de construcción de tesis y también la publicación para poder seguir concursando a becas postdoctorales y el consecuente ingreso a carrera de investigador de CONICET. Y en cambio, en los tesistas los tiempos, si bien son más dilatados, y responden a los procesos de formación plenos que ellos están desarrollando. Siguiente, por favor. Voy a tratar de ir lo más rápido posible por los tiempos, ¿sí? Y ahora, a ver, para dejar cerrado la primera parte, esos son el contexto actual que está atravesando Argentina en cuanto a los directores de tesis con las problemáticas que nos estamos planteando para seguir indagando. Y ahora en estas últimas diapositivas voy a tratar de sintetizar lo que fue mi aporte a la línea de la formación para la investigación que inicié en el año 2015. ¿Sí? Específicamente, toda mi formación estuvo orientado a indagar las trayectorias de los investigadores desde el grado universitario al posgrado y en la postdoc ya el proceso de inserción laboral de esos investigadores. ¿Sí? En este caso, estuve trabajando específicamente cómo los tesistas y los directores de tesis en vínculo con un objeto transitan todo el proceso de construcción del objeto, la construcción metodológica, la construcción expositiva y la socialización académica que hacen a la formación para la investigación. Acompañado, por supuesto, durante todo el proceso de un apoyo práctico en torno a la gestión de la ciencia, la gestión de proyectos, la gestión de solicitudes, la gestión de informes, pero también un apoyo en cuanto a la motivación durante todo el proceso de formación. ¿Sí? Siguiente, por favor. En este caso, uno de los aportes que estuve haciendo específicamente en lo que fue mi tesis doctoral, pero también un proceso que sigo haciendo, es que a través, les cuento un poco la metodología muy rápidamente. Yo trabajé con equipos de cátedra en Argentina, consolidadas, que amén de dar cátedra en la docencia de grado, también operaban como grupos de investigación. Es decir, el contenido disciplinar que emitían en su grado lo trabajaban también en proyectos de investigación, que generalmente es lo más usual en Argentina, la cátedra universitaria, por responder a este modelo humboldtiano que tenemos en la Universidad Argentina. En este caso, lo que yo veía es que en las entrevistas que le hice a tesistas que se estaban formando en la formación doctoral, tesistas de grado y directores de tesis, es que todos los actores me remitían a espacios específicos donde la formación para la investigación se encarnaba o era más elocuente. ¿Sí? Amén de que, por supuesto, la formación no se reduce a territorios físicos. Pero esto emergente de las entrevistas y con la bibliografía, a mí me llevó a construir un concepto denominado territorio de la formación para la investigación disciplinar. Este concepto venía de la línea de la pedagogía de los espacios, donde decía que los espacios configuraban o habilitaban ciertos procesos formativos,
y también de los territorios entendidos más allá del espacio físico, sino como espacios simbólicos donde se crean y se recrean prácticas, en este caso específicamente formativas. Y allí creé el concepto de territorios para la formación, territorios de la formación para la investigación disciplinar, en donde se establecían interacciones en tiempos definidos, pero se habilitaban relaciones, operaciones cognitivas y físicas, que también eso producía cierto modo de acercamiento al objeto de estudio, pero también algo muy interesante que se entrama es la perspectiva disciplinar o epistemológica del objeto que se está construyendo durante la formación de tesis o la formación doctoral, pero también los procesos pedagógicos que se habilitan en cada práctica, ¿no? Entonces, en este sentido, a través de este concepto, traté de entramar la perspectiva epistemológica en forma conjunta con la perspectiva pedagógica para acercar a ese objeto de estudio, ¿no? Y que en cada proceso las pedagogías para formar se van ayornando, resignificando, dependiendo del espacio, dependiendo del proceso en el que se encuentra el tesista. Entonces decíamos que el territorio es el continente de los tres componentes, que son el sujeto en formación, el tesista, el sujeto formador, que es el director de tesis, y el objeto de investigación que se está construyendo, ¿sí? En donde se van suscitando diferentes tipos de interacciones, en donde la perspectiva epistemológica y la perspectiva pedagógica también, por supuesto, se van variando en función de la evolución del sujeto, perdón, del objeto, pero también de las relaciones vinculares que se van estableciendo entre el director y el tesista. Siguiente, por favor. Cualquier cuestión puedo seguir ampliando después porque no... Yo esto voy a pasar por términos de tiempo, pero se va a entender en el siguiente gráfico. ¿Puede ser, por favor, para ser más sintética? Entonces, una de las construcciones que creamos para Argentina, en este caso, es cómo ya desde sostenemos en nuestra tesis y en mi producción sostengo que la formación para la investigación inicia en el grado universitario en Argentina, como a través de la formación disciplinar de una cátedra, pero en Argentina existen las adscripciones a las cátedras donde pueden trabajar ad honorem y se inmiscuyen en el conocimiento disciplinar, becas de pregrado, que en mi caso yo tuve 2 becas, donde ya inicié desde el grado por los dispositivos institucionales a formarme en investigación, y luego cómo se continúa en el posgrado, ¿sí? Y cómo estas dimensiones epistemológicas y pedagógicas también se van reconfigurando. Podemos ver en el gráfico que un sujeto en formación, que es estudiante, y que luego comienza a adentrarse en inscripciones y becas de pregrado, acrecienta en términos epistemológicos una aprehensión del objeto de estudio, ¿sí? Pero que, para cerrar la idea, se torna un objeto genérico que estudiamos en la carrera, que estudiamos objetos en genérico, a un objeto más específico que comienza a tornarse propio en una beca específicamente de pregrado, ¿sí? Y en cuanto a la dimensión pedagógica, podemos ver que desde la formación de grado al posgrado comienza a acrecentarse procesos de autonomía de este estudiante, que es estudiante en el grado, pero estudiante de posgrado con una obligación de producir una tesis. Y en este caso, las funciones del director se tornan a flexibilizar en cierto sentido esa forma de tutela, no tan prescriptiva como fue en el grado, pero sí ayornada a los requerimientos del tesista y del objeto que están trabajando. Y en este caso también el estudiante de grado ya en el posgrado adquiere un mayor nivel de protagonismo porque hace suyo ese proceso formativo. Y el director en este caso orienta y genera condiciones para que ese tesista pueda desenvolverse con mayor soltura, pero siempre instaurándose bajo los cánones de la academia. Y algo para mí muy interesante que quiero remarcar con el gráfico es cómo un estudiante que se forma, que atraviesa toda la trayectoria de grado, posgrado, se inserta en la universidad en sentido, ¿no? Del ideal, de ese lugar estoy hablando, y se torna un docente investigador en la universidad, ya como sujeto formador,
luego de haber transitado toda esa trayectoria, vuelve esa flecha porque es quien forma a los nuevos investigadores en la línea de investigación. Entonces, se produce como este círculo formativo, ¿no? En donde se transmiten los legados disciplinares, se transmiten o se reconfiguran los legados disciplinares y también, por supuesto, los legados pedagógicos en torno a cómo me formó a mí mi director y cómo yo formaría a mi próxima generación de investigadores, qué resguardaría de lo que fue mi formación y qué modificaría. Siguiente, por favor. ¿Y por qué justamente estoy hablando de esta nueva generación de relevo? Porque en Argentina, como la mayoría de los docentes universitarios nos encontramos en tiempo parcial, nos encontramos insertos en cátedras universitarias y nos encontramos también, por supuesto, en proyectos de investigación. Pero nosotros en Argentina defendemos la cátedra universitaria porque es la que genera procesos de formación también, al igual que un proyecto de investigación, para los nuevos investigadores de relevo. Entonces, estar en la cátedra garantiza que esos legados disciplinares puedan tener continuidad más allá de la persona que luego se jubile, que esté a cargo, se jubile, pero ha dejado una generación formada de relevo. Y en este caso se habla, ¿no?, de las herencias de nuestros directores de tesis en torno a cómo reconfiguramos o reconstruimos esos legados disciplinares o formativos al a generarse estos relevos o generaciones de investigadores dentro de una cátedra y de un proyecto de investigación. Siguiente, por favor. Y para cerrar, acá que quiero como dejar plasmado, ¿no?, cómo en la cátedra se conjuga el objeto disciplinar, que es la disciplina que se enseña quizás y se aprende en el grado, pero que en la cátedra, en el posgrado, amén de estar insertos en doctorados en educación, dando docencia en el posgrado, también tienen líneas de investigación que alimentan la docencia y la investigación de manera conjunta. Y a su vez, la cátedra y los proyectos de investigación que están vinculados operan como semilleros de investigación, como procesos de formación para la investigación, en donde, algo que quiero destacar, que no solo el tesista es quien se va formando la investigación, sino que también el director de tesis va atravesando procesos formativos y reconfigurando su trayectoria formativa a través de cada situación peculiar que le presenta cada tesista. Entonces, algo como interesante para cerrar es que esta cátedra nosotros sostenemos que opera como un supraterritorio que está presente en el grado como en el posgrado, ¿sí?, y que habilitan justamente los procesos de formación para la investigación en el contexto argentino, específicamente en las universidades nacionales. Eso, nada más. Así que muchas gracias. Gracias. Bien, pues vamos ahora voz al doctor José. Sí. Muy interesante cómo nos... Perdón que fui corriendo, pero sí por el tiempo, pero creo retomamos que... de todos modos, ya nos dirá la audiencia qué cosas quieren saber en presidio, y acá el doctor también nos pondrá comentarios al respecto de cosas que han quedado por ahí poco claras o que nos interesa que nos cuentes más, doctor. Adelante, sí. Cristian, ¿puedes compartirnos la presentación del doctor José? Pues bueno, adelantando, pues buenos días a todos, muchas gracias. Gracias al Instituto de Investigación Educativa por este espacio, a la doctora Maxibel, al doctor Arturo Martínez Pardo por la invitación también y abrir este espacio de discusión, y a nuestra audiencia que de cierto modo pues está contribuyendo mucho a que este diálogo pues esté generando respecto a una problemática o a un objeto que es de interés común en las cuestiones de los posgrados y creo también en la cuestión de los pregrados, ¿verdad? Como el foco está centrado sobre la dirección de tesis como una actividad pedagógica, de manera general, planteó la idea de que la tutoría y dirección de tesis como una instancia de formación para la investigación. Y aquí notarán que el foco no está solamente en la dirección de tesis,
sino que se ha agregado un elemento que es de tutoría. Y esto hace alusión a una metáfora que viene propiamente del campo de la agricultura. Un tutor es aquel sostén que tiene a una planta para acompañarlo en todo su proceso hasta que da frutos. Entonces, jalando esta analogía, el director de tesis no solamente dirige tesis, sino que también acompaña, da sostenimiento, orientación, ¿sí? Y participa en la producción de cierto modo, ¿no? Entonces, además de ser director, también asume este rol implícito de tutor. Por eso la noción de tutor y dirección de tesis. El siguiente, por favor. En relación a esta gran idea, he planteado cuatro ejes de reflexión, que son los que voy a tratar de desarrollar en esta charla. Uno que tiene que ver con la naturaleza de la dirección de tesis. El segundo es dejar asentado un poquito la idea del saber de los docentes y de los directores de tesis que inciden en la tutoría y dirección de tesis, el carácter pedagógico que tiene la tutoría y la dirección de tesis, y por último la tesis como un medio de formación de sí mismo, pero también del otro, y ahí está apoyada en mediaciones. Esos van a ser como los cuatro ejes. En este primer acercamiento a la naturaleza de la dirección de tesis, siguiente por favor, voy a hacer una serie de afirmaciones, 4 o 5 que voy a ir desmontando, ¿no? Primero, entender que la tutoría y dirección de tesis es una actividad compleja, ¿sí? Que es multidimensional, pero también es una situación de largo aliento. Y es importante reconocer que no hay escuela, no hay programa, no hay manual que nos enseñe o nos dé pistas para ser directores de tesis, ¿no? Que esta es una función que se realiza por ensayo y por error, ¿sí? Con base en una experiencia previa que hemos tenido de dirección de tesis, ¿sí? Mirando la actuación de pares académicos, ¿sí? O acompañando en ciertos procesos por invitación a otros, es decir, hay un saber experiencial, ¿no? Pero también es un saber autodidacta. Cada uno va aprendiendo de manera particular de acuerdo a su formación, su disciplina, su trayectoria, su experiencia docente, etc. Y entonces también es un saber práctico, ¿no? Y otro punto de reconocimiento es que la formación doctoral, si bien nos habilita para el oficio de investigador, no necesariamente nos habilita de manera intencionada para el oficio de tutor y director de tesis. Y este se va generando a lo largo de nuestra trayectoria, ¿no? Y nuestra participación en esa función. Ahorita voy a desmontar un poquito esas ideas, ¿verdad? Y una base fundamental para que estas ideas cobren mayor sentido y significación es todo lo que acaba de plantear de manera empírica la doctora Flores, va a servir como basamento para resignificar esto. La siguiente, por favor. Cuando habla de complejidad, es importante reconocer que hay capas de complejidad, ¿sí? Una primera capa de complejidad es de orden institucional, y esta se debe a que en la vida académica institucional se ha naturalizado la dirección de tesis en algunas instituciones como una función más a desarrollar, ¿no? Como un acto de asignación institucional. Yo te digo que eres director de tesis, te mando tu papelito y listo, ¿no? O bien como un acto de ritual académico. Yo soy investigador, tengo que dirigir tesis, pero nunca te veo, ¿va? También se asume que en este nivel institucional se asume que por tener el conocimiento disciplinar y el grado correspondiente, ya se tienen las condiciones para realizar la tarea compleja y delicada de formar a otros para un oficio particular, ¿no? En este caso sería el de investigador. O que por haber realizado tesis y haber sido dirigido, ya eso es garantía de la formación y de la calidad de la formación que reciben esos nuevos investigadores en formación, ¿ya? Y a nivel institucional también hay que reconocer que perviven maneras distintas de nombrar. En algunas regiones, contextos, instituciones se habla de asesoría, tutoría, dirección de tesis, y en la manera de nombrarla, de manera implícita, hay maneras de significarla, y esa significación se traduce en acciones, la manera de realizarla, y va a cambiar dependiendo las cuestiones institucionales, el nivel de estudio, los tipos de programas, las características de los campos de conocimiento y las disciplinas, pero también hay que reconocer que al interior de esto hay una evolución en la manera de comprender, ¿verdad? Y esto ya es un primer nivel de complejidad a nivel institucional. La siguiente, por favor. Otra capa de complejidad está asociada con el campo de conocimiento, y el campo que aquí quiero como situar es el campo de la educación. Bueno, y esto coincide mucho con lo que había planteado la doctora Flores, ¿no? En el campo de la educación,
hay una heterogeneidad de perfiles y de profesionales que están involucrados e interesados en el campo de la investigación educativa, pero cada uno tiene maneras variadas de realizar, pero también modos diversos de formar para el oficio asociado a su formación disciplinar, ¿no? Esta heterogeneidad es alimentada o dinamizada también por la diversidad de perfiles e intereses de quienes ingresan a un posgrado en educación, ¿sí? En donde surgen diversas problemáticas que además se articulan con las problemáticas propias de la actividad de investigación que tiene ya sus demandas y sus propios retos, ¿no? Y todas estas diversidades de problemáticas se amalgaman y se manifiestan o emergen justamente en la tutoría y dirección de tesis, ¿verdad? Y esto hace que los tutores y directores, es decir, los investigadores formadores, tengan que recurrir a modos distintos de involucración, ¿no? Y al despliegue de una diversidad de saberes experienciales acerca de cómo dirigir a esa diversidad de perfiles, intenciones e intereses, ¿va? Y como le había planteado, pues esto implica que hay que recurrir a un saber ya focalizado en las formas de formar que aporta la formación de investigadores. Y que esto es muy distinto a lo que circula en el mundo académico sobre lo que es investigación o lo que implica investigar, ¿no? El siguiente, por favor. También vemos que, pues, a nivel de estudiantes, de cierta manera, pues, hay diferentes problemáticas, como por ejemplo, problemáticas que de los tesistas vienen con intereses prácticos, otros tienen intereses de conocimiento muy particulares para explicar, y en ese sentido, hay también estudiantes que tienen dificultades para realizar un documento en donde plantee sus ideas, y eso también le va dando complejidad, ¿no? Otra capa de complejidad tiene que ver con el propio proceso formativo, ¿no? Y cuando hablamos de una dirección de tesis, es importante reconocer que ante todo es una relación interhumana e intersubjetiva, ¿no? Es una cuestión vincular, ¿no? Entonces, en donde se abordan procesos de coformación y de corregulación académica, porque en ese proceso de aprender a investigar hay un trabajo de coformación, ¿sí? Hay un proceso de corregulación académica, pero también ahí intervienen conocimientos, actitudes, valores, en fin, conflictos y elementos institucionales propios, ¿no? Sobre cómo se asume la investigación, si hay una cultura de investigación, etc. Hay que reconocer que en ese proceso formativo se acultura, y se acultura académicamente, disciplinar, científica y epistémicamente, ¿sí? Que son elementos propios del quehacer de la investigación, pero que tiene que ver también con las naturalezas de las disciplinas. Hay que reconocer que hay tensiones, ¿sí? Ya de entrada son relaciones asimétricas, ¿sí? Pero que son relaciones asimétricas que se necesitan evolucionar para generar relaciones de poder productiva, para llevar a cabo un trabajo de co-construcción de conocimiento asociado a la tesis y a un objeto de estudio, ¿no? Que en ese trabajo también hay tensiones, en ese proceso formativo hay tensiones respecto a la autonomía, porque se requiere desarrollar un alto grado de autonomía e independencia intelectual, pero hay maneras distintas. Se puede iniciar con un nivel de dependencia a un nivel creciente de autonomía intelectual. Y hay estudiantes de posgrado que a lo mejor no ameritan eso porque ya tienen un alto nivel de desarrollo. Entonces las relaciones que se dan ahí son distintas, ¿no? Y no hay que olvidar que otro elemento de esa complejidad es que está focalizada en la formación para la investigación cuando es en posgrado, y más particularmente en el doctorado, maestría y doctorado, es hacia el desarrollo de habilidades científicas y sobre todo generar disposiciones para desplegar lo que Bourdieu denominaría el hábito científico. Y como habremos de notar, esta complejidad del propio proceso formativo allí se conjuga en la dirección de tesis, ¿no? El conocimiento y la práctica de saber investigar de quien forma para el oficio, ¿no? El desarrollo de habilidades que hay que generar uno para poder formar a otros en el oficio de investigador, ¿sí? Y esto implica habilidades metacognitivas, al final de cuentas, del formador. Entonces, vemos este otro nivel de complejidad de la dirección de tesis, ¿no? También, la siguiente, por favor. También hay otra capa de complejidad, la siguiente, que tiene que ver con los modos individuales de involucración, ¿sí? Yo como sujeto formador puedo responder a estos dos escenarios. Hay un tercer escenario que es un poquito más complejo, pero por lo menos estos dos tienen que ver con quienes realizamos la labor de tutoría y dirección de tesis,
muchas veces la realizamos como un requisito institucional a realizar, a cumplir, asociada a un nombramiento institucional, a la pertenencia a una instancia de acreditación, o bien como un requisito de las políticas nacionales, ¿no? Que, pues, para el PROESDE, para el PRODE, tengo que realizarla porque me cuentan. Pero no hay un interés genuino ni un compromiso con la función de dirigir y formar a otro y verlo crecer para su evolución. Y hay otros quienes de manera comprometida, digamos, hacen un trabajo de seguimiento muy cuidadoso, de un acompañamiento muy estrecho. Y hay un tercer escenario que es un poquito preocupante, pero que ahí está, que es el ámbito de la simulación, ¿no? Entonces, ni el estudiante va, ni el director se acompaña. Bien, o puede ser que el director deje en abandono pedagógico al estudiante bajo el supuesto de dejarlo en autonomía e independencia, ¿no? Y eso es un tercer escenario que es complicado, pero que sí se manifiesta en algunos casos, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. También planteé que esta complejidad, ¿sí?, del saber de la función de tutor y director tiene que ver con que es autodidacta, es por ensayo y por error, está asociada a una experiencia de haber sido dirigido y que esto demanda un conocimiento teórico y práctico de la investigación, pero también un conocimiento didáctico de ese conocimiento de investigación, es decir, en las formas de formar a otros, ¿vale? Y además, esto se complejiza porque de manera personal podemos tener intereses distintos. Es decir, a mí me interesa más la investigación que la docencia y le voy a dar prioridad a la producción de conocimiento antes que la tutoría y la dirección. Pero además a esto se agrega si tengo o no experiencia en la dirección de tesis, si estoy iniciando en mi trayectoria como formador de otros o ya tengo un largo recorrido en mi trayectoria formativa. Y esto justamente nos hace pensar y al final afirmar que ser investigador no es sinónimo de ser un buen formador de investigadores, porque median todos estos elementos, ¿no? La experiencia, los intereses, las preferencias, el conocimiento del campo, la experiencia sedimentada que se tiene en la actividad de investigación. La siguiente. También al inicio planteé que la actividad de dirección de tutoría y dirección de tesis es multidimensional. Y es una actividad multidimensional que está atravesada por la intersubjetividad, porque es una relación interactiva. En el medio está la condición humana y eso es un foco que no podemos perder. Siempre todo proceso formativo está centrado en el otro, ¿sí? Porque es el otro el que está en proceso de evolución, pero también viene el de regreso para el formador. Y como mínimo se perciben 4 dimensiones. Una dimensión afectiva que está presente, que tiene que ver con las creencias, expectativas, ilusiones, gusto, pasión, que tiene el estudiante sobre la actividad de investigación y también el director de tesis sobre esa persona que llega para formarse para el oficio de investigador. Hay una dimensión cognitiva que está atravesada por los conocimientos, actitudes y valores del oficio de investigador, ¿no? El hábitus y el ethos, ¿no? El conocimiento disciplinar que se tiene o viene de otro campo para trabajar cosas de educación, el conocimiento que tiene sobre el tema que va a abordar como objeto de estudio, al final lo va a transformar en objeto de estudio, el conocimiento sobre la escritura para un campo particular de conocimiento, de la escritura académica, y las competencias lingüísticas que tiene que ver con los marcos explicativos de los que se apropia para poder hablar sobre ese objeto de estudio, ¿no? También hay una dimensión social que había planteado previamente que está en el plano de los conflictos y las tensiones, porque en la relación de dirección de tesis hay tensiones de género, de jerarquías, de relaciones de poder, conflictos disciplinares, sobre todo más en nuestro campo de la educación, que vienen sociólogos, médicos, químicos que quieren abordar objetos, problemáticas educativas, ¿no? Y ahí lo que hay son a veces desencuentros disciplinares en la manera de entender los fenómenos. También tienen que ver con cuestiones de autonomía, independencia intelectual, y ahí entran en juego cuestiones de salud y economía. Y aunque tengan beca, no necesariamente la beca subsana todas las cuestiones económicas, ¿no? Y una formación de esta naturaleza siempre vulnera la salud de cualquiera, ¿no? A nivel institucional, también está presente que tiene que ver con la naturaleza del programa, si es profesional, si es orientado a la investigación, ¿sí? Si hay un énfasis en la investigación y cómo se da en la currícula, cuál es la cultura de investigación que tiene el programa, cuál es la cultura institucional de investigación que se tiene,
Y todo eso tiene que ver con cómo se comprende la actividad de investigación, cómo se comprende el oficio de investigador y cómo desde allí se forma para ese oficio. Y esto nos lleva a reconocer que a la dirección de tesis no llega el profesional solamente desde su dimensión cognitiva, hábito de querer aprender el oficio, sí, pero llega la persona toda, con sus dimensiones, su subjetividad, su historia, sus aspiraciones, deseos, carencias y ocupaciones, ¿no? Y entonces hay que reconocer que en la tutoría y dirección de tesis llega la persona toda. Y si llega la persona toda, en el centro está la condición humana, antes que la condición, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí nos pasamos al siguiente eje. Y este eje quiero dejar asentado lo que ya primeramente esbocé, que tiene que ver con la naturaleza del saber de los tutores y directores de tesis. Y es que este conjunto de saberes, sí, su naturaleza es de carácter práctico, porque es en la práctica de tutoría y dirección de tesis que se aprenden formas de formar, ¿sí? Y justamente está integrada, ese saber está integrado a esa práctica. Y ese saber es lo que forma un conjunto de representaciones que cada uno de nosotros construye, ¿sí? Acerca de la tutoría y dirección de tesis y también sobre la manera del oficio, cómo llevamos el oficio y la manera de ir formando a la persona, ¿no? Para este oficio. Y digamos que estas representaciones o estas significaciones constituyen, por así decirlo, en lo que nosotros entendemos como cultura de investigación y la cultura de formación para la investigación ya puesta en acción en obra, porque esas significaciones orientan las maneras de formar, ¿no? Son saberes que están constituidos por una pluralidad de saberes teórico, metodológico, técnico, prácticos, sociales, etcétera, ¿no? Que están sido sometidos a las certezas ya construidas en esta práctica de la investigación y de la formación para la investigación, ¿sí? Y en ese sentido, el tutor y el director de tesis no solamente es un práctico en sentido de un saber hacer para el oficio, sino que también es un formador. Y desde allí situamos el papel formativo de la naturaleza de los saberes propios del tutor y director de tesis. Lo voy a saltar la que sigue y hasta la siguiente voy a plantear otras ideas sobre la naturaleza. Es aquí. Entonces, una de las cosas que quiero como dejar asentado sobre el saber de los tutores y directores de tesis es que justamente se trata de una especie de epistemología de la práctica, ¿sí? Es porque hay una manera de construir el conocimiento sobre cómo formar para la investigación, que es muy distinto al conocimiento de investigación teórico circulante sobre metodología, lo que implica, etcétera, ¿no? Y que este saber corresponde a una función que tiene por objeto el ser humano. Y ese es un asunto que es importante dejar remarcado, cuyo proceso de realización es interactivo. ¿Por qué? Porque todo proceso de formación es vincular, es humano, es de interacción, es de intersubjetividad, ¿no? El cual demanda que el tutor y el director de tesis se presente con todo, su personalidad, sus intereses, su historia, ¿sí? Sus recursos, pero tener reconociendo sus límites. Y aquí parte del reconocimiento de los límites es entender que lo que es mejor para mí y que creo que es mejor para el estudiante no necesariamente es lo mejor para él. Y la manera como yo concibo la formación y la manera de formar puede no corresponder con los intereses y la personalidad del tutorado. Entonces tenemos que abrir nuestras maneras de formar, ¿ah? Y también reconocer que justamente en estas formas de formar se despliegan interacciones intersubjetivas, pero también de coerción, de autoridad, de intimidación, de persuasión, y donde entran en juego cuestiones emocionales, las cuestiones éticas, pero también vicios éticos, ¿no? Esto hay que dejarlo sobre la mesa porque están presentes y son cuestiones que laceran y vulneran al estudiante en formación. Pero más allá, vulnera el campo para el cual se está formando el estudiante, porque se reproducen esquemas de esa naturaleza, ¿no? Y aquí nos lleva a otra segunda parte que complementa la afirmación anterior. Así como no llega el profesional solamente desde su parte cognitiva a quererse formar para el oficio de investigador, también en la tutoría y en la dirección de tesis no solo llega el académico o el investigador como un sujeto epistémico, solo constructor de conocimiento, sino que llega la persona toda. Y desde ese reconocimiento hay que asumir que el director de tesis, además de ser un sujeto epistémico, es un sujeto existencial. Y desde esa existencia ponemos en relaciones cuestiones vinculares, afectivas, etc., ¿no? Y ahí es donde aflora o podemos percibir analíticamente
que emerge la condición humana y que está en el foco de estos procesos formativos. La siguiente, por favor. El tercer punto que quiero como dejar asentado y poner de relieve es el carácter pedagógico de la tutoría y de la dirección de tesis. Y ese carácter pedagógico tiene una dimensión institucional. Primero, a nivel institucional se reconoce que en las instituciones de educación superior se ha reconocido la tutoría como una vía de formación para la investigación. Al interior de los programas de formación se asume que es una estrategia clave de formación para el oficio de investigador y que esta estrategia clave incide en la calidad, es decir, que dependiendo de la calidad y el compromiso con que los tutores y directores de tesis llevan a cabo esa función, de eso está asociada la calidad de la formación que reciben los estudiantes y los aportes que pueden hacer a las diferentes disciplinas. Y que esto además influye, es decir, dependiendo de la calidad de la formación, de que se asuma como una estrategia clave, que esto incide en los índices de titulación y de graduación, ¿no? Entonces, aquí hay una primera capa de reconocimiento del carácter pedagógico que tiene que ver con la perspectiva institucional, ¿vale? Ahora, una segunda capa tiene que ver con los propios procesos. La siguiente, por favor. Y en los procesos y prácticas de formación, es decir, ya en la acción de la tutoría, hay que reconocer que en ese proceso se construye una relación formativa, una relación intersubjetiva, es decir, porque hay interpelación del uno con el otro a propósito del objeto de estudio, a propósito de la tesis, ¿sí? Y este entramado está ocurriendo alrededor de lo que dialogan el profesor investigador, es decir, el director de tesis y el tesista, ¿no? Que en estos procesos y prácticas de formación, el tesista construye una relación con el saber. Es decir, el cómo se compromete y qué es lo que hace con ese conocimiento del cual se está apropiando, desde allí está construyendo una relación con el saber. Y en este caso es con el saber de la investigación, con el saber del oficio de investigador. Y en esa relación, a propósito del conocimiento de la investigación y a propósito del objeto de estudio que aborda, se construye una tesis, ¿no? Que se pone en diálogo los saberes del director de tesis y los saberes que trae el estudiante. Y posibilita y además legitima o autoriza al estudiante plantear ideas para devenir autor, ¿ya? El tesista construye además una identidad en tanto investigador, pero el director de tesis no queda indemne. ¿Por qué? Porque a partir de esos encuentros aprende maneras de formar, resignifica su práctica y va desarrollando un estilo particular de formación. Uno que tiene que ver con su personalidad, uno que tiene que ver con su trayectoria formativa, uno que tiene que ver con su evolución y su consolidación en el oficio de investigador. Por eso está abierto a posibles innovaciones. Y también tiene que ver con la naturaleza compleja de los objetos de estudio que abordan los estudiantes, ¿verdad? En esos procesos formativos hay que reconocer que en conjunto hacen emerger una dinámica de formatividad. Y esta dinámica de formatividad está motivada por el despliegue el impulso del director de tesis de querer formar a otros para el oficio de investigador y el encuentro con el impulso del tesista de quererse formarse a sí mismo para el oficio, ¿no? Pero siempre apoyados en medios, en otros mediadores que vienen siendo lectores, profesores que intervienen en los diferentes seminarios y en mediaciones diversas que va desplegando el director de tesis para hacer evolucionar a ese sujeto en formación y así potencializar las disposiciones y capacidades del sujeto, es decir, a no dejarlo intacto, a propiciar una transformación personal, cognitiva, disciplinaria, experiencial, para entonces devenir en investigador autor, ¿no? Si ven, aquí está el carácter pedagógico, aquí está vislumbrado en los propios procesos y prácticas de formación y se complementan con la perspectiva institucional, ¿ya? La siguiente, por favor. Bueno, y en todo esto, ¿qué pasa con los tesistas, no? Respecto a los tesistas, los tutores y directores de tesis, es importante que nosotros reconozcamos que el tesista siempre busca a alguien con quien dialogar, ¿sí? Sobre el tema, sobre el objeto de estudio, alguien que lo acompañe en su aventura de investigar. Hay que inscribirse también en esa aventura del estudiante.
busca a alguien que le provea medios y mediaciones y que no lo deje en abandono pedagógico, ¿sí? Pero sobre todo busca a alguien que lo incursione en este gran recorrido que implica la formación para la investigación, para reconocer lo que implica la cultura de investigación. Y por parte del director de tesis, como de los propios tesistas, es importante que el director asuma a los tesistas y el tesista se asuma a sí mismo como sujeto con capacidad para la construcción de conocimiento, ¿sí? Que es capaz de tener una participación legítima o periférica cuando hace un pregrado en un tema de investigación, en un objeto de estudio, que es comprometido con su formación, con la formación para la investigación, que está comprometido con la dirección de tesis, pero también el desarrollo de la tesis, ¿sí? Y que es capaz de evolucionar a nivel personal, cognitivo, académico, experiencial, con un alto grado de autonomía e independencia intelectual. Y en esta travesía, esto es lo que supone no dejar intacto al sujeto, ¿sí? Es decir, que en ese proceso de desarrollo, el sujeto a nivel interno y a nivel externo vaya adquiriendo forma sucesiva hasta adquirir una versión más evolucionada de sí y de lo que construye. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a esa parte fundamental que es la tesis. Y aquí es importante asumir la tesis como un medio o como una instancia de formación de sí mismo, ¿sí? Y del otro, siempre apoyado en mediaciones, siempre apoyado en mediaciones. Y reconocer que, si le da otro clic, por favor, reconocer que la tesis implica aprender el oficio y ponerlo en obra a propósito de un objeto de estudio concreto, ¿sí? Supone un trabajo de co-construcción dialógico con la teoría, con la metodología y con el director del saber experiencial del director de tesis, ¿no? Y que implica un acompañamiento estrecho en ese recorrido formativo. Implica corresponsabilidad, que es un trabajo co-constructivo. Hay coformación, porque yo como tutor y director de tesis aprendo del objeto de estudio específico de ese objeto y aprendo maneras de orientarlo o las resignifico, ¿sí? Pero también el estudiante, a partir de lo que yo le provee, el tesista aprende a corregular su propio proceso, ¿sí? También la construcción de una tesis demanda sensibilidad y tacto pedagógico, es decir, maneras de decir, maneras de comentar, maneras de retroalimentar que sean positivas, aporten al desarrollo del estudiante, ¿sí? Y en ese sentido, en ese proceso constructivo de la tesis, emerge una amalgamas de descubrimientos teóricos, metodológicos, epistemológicos, de posicionamiento, etcétera, ¿sí? Y vemos que la tesis posibilita que no solo evolucione la tesis en sí misma en tanto objeto de estudio, sino que se transforme el sujeto de un sujeto en formación a un sujeto que se asuma investigador, que encarna el oficio, ¿sí? Y que resignifica la práctica de investigación, pero también resignifica lo que implica construir una tesis, ¿sí? Y en ese proceso de elaboración de la tesis, el sujeto se inserta en un doble recorrido, uno de naturaleza pedagógica que tiene que ver con procesos de deformación, es decir, cosas que medio aprendimos y afinamos o profundizamos, ¿sí? Esas profundizaciones o afinaciones nos implica un trabajo de reformación, es decir, mejorar la versión de las cosas que habíamos comprendido y en consecuencia una transformación, es decir, una comprensión evolucionada y mejorada de lo que estamos haciendo. Pero también implica un recorrido de naturaleza epistémica, que siempre está atravesada por el reconocimiento de obstáculos epistémicos, procesos de ruptura epistémica, procesos de construcción y siempre permeado por la vigilancia epistémica, ¿sí? No puede haber una tesis sin estos elementos, porque estamos atravesando un proceso de formación para la investigación.